Después pueda subir. Dale, profe, sin problema. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase anterior, eh, en realidad con el tema anterior que estuvimos desarrollando, que son los métodos de entrenamiento de la fuerza. En base a estos métodos de entrenamiento de la fuerza, estuvimos desglosando un poquito métodos, así haciendo un repaso rápidamente, los métodos denominados aprendizaje técnico y adaptación anatómica como métodos de entrenamiento para la fuerza. Sería como una iniciación, una familiarización con el proceso de enseñanza-aprendizaje de lo que serían las técnicas de musculación propiamente. Em, Teniendo en cuenta eso, habíamos hecho los cuadros correspondientes en cuanto a nivel de carga, en cuanto al número de ejercicios, en cuanto al número de repeticiones, series, el tiempo de recuperación, el ritmo de ejecución, la frecuencia semanal y los ejercicios. A la vez tocamos un poquito de lo que son los métodos denominados ya propiamente de la fuerza, que son los métodos de fuerza máxima, en donde encontramos, en donde encontramos métodos de entrenamiento denominado método de fuerza, entrenamiento de fuerza concéntrica, ¿sí? Y el método de entrenamiento de fuerza excéntrica creo que no desarrollamos. Eh, Creo que llegamos hasta el método concéntrico. No sé si me ayudan un poquito con eso. A ver, Susamar, Sí, profe, creo que los dos métodos se habló porque concéntrico y nuestro... excéntrico. Ajá. Perfecto. Entonces, el método de fuerza concéntrica, hablamos de que es el método relativamente más utilizado en lo que es la musculación propiamente. Hablamos de los niveles de carga que tenemos de un 85 a un 100%, el número de ejercicios hasta un máximo de 5, podría ser unos 6 ejercicios para desarrollar este método propiamente. Hablamos del número de repeticiones, que hablamos de 1 a 4, obviamente en base al, como habíamos hablado en la clase anterior, en base al porcentaje en el cual la aplicamos, sería relativamente la cantidad de repeticiones aplicadas. Por ejemplo, si tenemos un rango de 85 a un 100% y el número de repeticiones lo tenemos en un rango de 1 a 4 repeticiones, entonces quiere decir que con un 85% de lo que sería nuestra carga, estaríamos hablando de una serie de 4 repeticiones. Y conforme vayamos aumentando, disminuye la cantidad de repeticiones. Por ejemplo, si vamos aumentando a un 95%, estaríamos hablando de por lo menos unas 2 repeticiones. Y obviamente, si tocaríamos el 100% de lo que sería la carga propiamente, no podríamos ir más allá de lo que sería una repetición. Por eso hablamos en un rango de 1 a 4 repeticiones. Ahora, eh, dentro de los métodos de fuerza máxima, hablamos del concéntrico recién. Ahora metámonos un poquito en el método de entrenamiento excéntrico. Cuando hablamos de un método de entrenamiento excéntrico, estamos hablando de la fase en la cual, no sé si se acuerdan de la clase anterior, hablábamos de que
concéntrico se denomina cuando el ejecutante, en este caso el entrenando, lo que hace es vencer a lo que sería la gravedad, vencer el implemento que estamos ocupando. Y el método excéntrico sería lo contrario, cuando eh, cuando esta gravedad y también lo que sería el implemento o el peso con el cual estamos trabajando vence en su situación propiamente, ¿verdad? Entonces hablaríamos, si hablamos propiamente de un curl de bíceps, hablaríamos de que cuando la barra sujetada, obviamente, sube hasta la altura más o menos de la barbilla, en dirección a la barbilla, casi hacia el cuello, en esa fase estaríamos hablando de una fase concéntrica. Y cuando sucede lo contrario, cuando desde esa posición mencionada baja hacia la posición inicial nuevamente, entonces estaríamos hablando de un método de fuerza, de entrenamiento de fuerza excéntrica. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo trabajaríamos el método excéntrico? Uno, tenemos que tener en cuenta de que no todo el mundo lo puede ejecutar, como ya habíamos hablado en la clase anterior. Segundo, si está bien, si es un entrenando bastante, digamos, avanzado en el sentido del entrenamiento de musculación propiamente, sí podríamos ejecutar con él el método excéntrico. ¿Por qué, digamos, por qué mencionamos que el método excéntrico no puede ser ejecutado por cualquiera? Uno, para poder ejecutarlo, hablaríamos de que necesitamos sí o sí la ayuda de un compañero, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ejecutamos el método excéntrico, estaríamos trabajando, así como lo indica el cuadro, con con una carga superior a lo que sería, a ver, voy para que me puedan ver un poquito. Estaríamos hablando de una carga superior al 100%. Por ende, necesitaríamos la asistencia de un compañero o más, ¿verdad? De eso ya está en dependencia de qué estaríamos trabajando. Teniendo en cuenta eso también, el número máximo de ejercicios que podríamos realizar para aplicar este método, hablamos de 4 ejercicios. Les doy un ejemplo. Trabajaríamos extensión de extensión de piernas para cuádriceps en la silla de extensión. Estaríamos hablando de la sentadilla propiamente, puede ser la sentadilla hack o puede ser la sentadilla convencional con barra, ¿sí? También. Solo que cuando trabajamos el método excéntrico, convendría muchísimo más trabajarlo con la maquinaria propiamente, no así, digamos, con pesos como por ejemplo sobre los hombros, el tema de las barras, por decirle de una manera. ¿Qué quiero decir con esto? Hablamos ya de 2 ejercicios y hablamos de otro ejercicio, por ejemplo, el press militar para hombros y también podríamos hablar del press de banca convencional o del press de banco plano. Tendríamos ahí los 4 ejercicios. En 2 ejercicios estaríamos trabajando el tren superior y en 2 ejercicios estaríamos trabajando el tren inferior.
Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Si estaríamos trabajando superior a lo que sería el 100%. ¿Cómo ustedes creen que estaríamos trabajando si el rango, digamos, de carga estaría del 100% en adelante? ¿Qué quiere decir esto? Podríamos trabajar con un 110%, con un 120%, con un 150% de nuestra carga o de nuestro RM. Entonces, ¿cómo trabajaríamos? ¿Cómo ustedes piensan que trabajaríamos el método excéntrico? Excéntrico se puede trabajar con el banco, profe. ¿Cómo? El banco. El banco con la ayuda de un compañero se puede trabajar el método Claro, claro. excéntrico. No, O excelente. si no se puede trabajar se puede hacer, por ejemplo, una búlgara con un apoyo de un banco de madera, por ejemplo, y con pesa, ¿verdad? O una rusa o algo así. Puedes hacer la búlgara y eso sería un ejercicio excéntrico. Ok. Bueno, la fase excéntrica, estamos bien claros, ¿verdad? Pero cuando estaríamos trabajando la fase excéntrica nada más, tendríamos que trabajar con un peso o con una carga superior al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ubicarnos en un contexto en el cual, por ejemplo, Ana estaría realizando una sentadilla, ¿sí? Con, digamos, que el RM de Ana sería 100 kilogramos en peso, en la sentadilla. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. 100 kilogramos es su RM, o sea que ella puede hacer solamente una repetición con ese peso, ¿sí? Ahora, cuando yo trabajo el método excéntrico, tengo que trabajar con un peso mayor al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que estaría trabajando con un 110%, con un 105%, con un 120%. Y convengamos, si no, si vos podés hacer, o si Ana puede hacer una sola repetición con 100%, que serían 100 kilogramos, lograría hacer al menos una repetición con 110 kilogramos, que sería un 110%. Sí, una sí, pero le vas a ¿Cómo? lesionar entrenando. Ah, ¿Cómo, no, sí, No, Ani? la no repetición se más o puede, menos. no se puede porque para 100% ya es su Exacto. límite. Exacto, no va a poder. Entonces, ahí es donde entra la función del compañero o de los compañeros, que la fase concéntrica, que es en la cual ella en la sentadilla debería de subir, ¿sí? Cuando hablamos de la sentadilla, como ya habíamos mencionado en la clase anterior, la fase concéntrica es cuando sube y la fase excéntrica es cuando baja, ¿sí? Entonces, cuando baja, nosotros necesitamos sacar de los soportes, con ayuda siempre de compañeros, sacar de los soportes la barra, dejar bien estable a Ana y de ahí que ella ejecute el movimiento excéntrico. ¿Cómo lo ejecuta? Obviamente, teniendo más del 100%, lo que va a tender siempre es a bajar lo más rápido posible, porque obviamente estamos aguantando una carga superior a nuestro 100%. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer Ana? Debería de
retrasar lo más que se pueda esa fase excéntrica, o sea, tardar lo más que se pueda en esa fase excéntrica. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. Y cuando llega a la fase en la cual realiza o ejecuta el movimiento, cuando va a volver, o sea, cuando tendría que hacer la fase concéntrica, ahí sería el apoyo de los compañeros para volver a subir a la posición inicial. Y así estaríamos realizando 1, 2, 3 o 4 repeticiones. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí, profesor. Bueno, entonces ahí es donde en todos los ejercicios, cuando vos podrías trabajar con una fuerza o con una carga superior a tu 100%. Solo que para la fase concéntrica siempre te van a ayudar. En la sentadilla hack, cuando bajas, es la fase excéntrica. Esa fase nadie te ayuda, pero vos tendrías que retrasar lo más que se pueda esa fase. O sea, aguantar lo más que se pueda. Cuando Aguantar y que bajas, te ayuden a levantar. ¿cómo? Aguantar y que te ayuden a levantar, a Aguantar hacer hasta la el máximo. Y la lógica te dice que no vas a poder subir porque obviamente es superior al 100%, a tu 100%. Entonces, imposible que puedas subir. Entonces, ahí te ayudan a subir para nuevamente ejecutar solamente la fase excéntrica. ¿Se entiende? Así se trabaja el método excéntrico. ¿Está bien? Hay veces lo trabajamos como parte de un mecanismo de trabajo en el cual trabajamos concéntrico excéntrico, pero yo por lo menos soy partidario de exigir a, al entrenando que trabaje con la fase excéntrica. ¿Qué quiere decir? Supera la fase concéntrica, que es rápido, y que enlentezca la fase excéntrica, que suba rápido y que baje suave. Entonces se trabaja más en la fase excéntrica, pero no es el método excéntrico. Para que sea un método excéntrico, tendríamos que trabajar con una carga superior a nuestro 100%. Eso que les quede claro. ¿Está bien? Muy bien. Continuando un poquito, hablamos del método hipertrófico, ¿sí? El método hipertrófico es similar al método concéntrico y es uno de los métodos más utilizados en el mundo de la musculación o del fitness, ¿sí? Pero hay una cosa importante que se debe recalcar aquí. En el método hipertrófico favorecemos a la hipertrofia, ¿sí? Pero no así a la fuerza. ¿Se entiende? Con el método concéntrico excéntrico favorecemos al trabajo de la fuerza antes que de la hipertrofia. ¿Qué quiere decir esto? Si trabajamos más el método concéntrico excéntrico, habría un leve aumento hipertrófico, como todo entrenamiento, pero mejoraríamos bastante los niveles de fuerza, ¿sí? En cambio, si utilizamos netamente, digamos, los métodos, eh, los denominados hipertróficos, estaríamos hablando de que con este método buscamos aumentar la masa muscular, pero no así aumentar los niveles de fuerza. ¿Está bien? No quiere decir que no haya un aumento de nivel de fuerza, aclaro, pero con el trabajo concéntrico, excéntrico, es mayor el aumento de fuerza propiamente que de lo que sería la hipertrofia o el aumento de la masa muscular propiamente. ¿Sí?
Aquí tenemos los valores para el método hipertrófico, 75-85% de carga, el número de ejercicios, el número de repeticiones, hablamos de 6 a 10, el número de series siempre de 3 a 4 repeticiones y la relación, como les dije, 1-2, teniendo en cuenta la concéntrica excéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Ni demoramos en subir ni demoramos en bajar. ¿Sí? 1, 2, excéntrica, concéntrica, ¿sí? Porque obviamente en el método hipertrófico, como en todos los ejercicios, tenemos las dos fases presentes, a no ser que sea el método denominado la, el método denominado la, la de fuerza, digamos, estática, ¿sí? Que es la denominada la isotónica, tenemos la isotónica y tenemos la que sería la denominada estática, ¿sí? Ese tipo de fuerza que ya hablamos también, si ahí no hay ni acortamiento ni alargamiento del músculo, entonces no podríamos estar hablando de una fase concéntrica ni excéntrica, sino que el músculo se tensa, pero se mantiene. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta esto, siempre ustedes van a trabajar con, digamos, el punto el, del cual va a partir todo, siempre va a ser su RM del ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un RM, como siempre pongo un ejemplo para que sea bastante más comprensible, podríamos hablar de un RM para el método hipertrófico, digamos, de las sentadillas de una carga de 100 kilogramos como un RM, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a trabajar el método hipertrófico, sé que tengo que trabajar con 75 a 85%, entonces equivaldría a mis 75 kilogramos hasta 85 kilogramos, siempre teniendo en cuenta el tema de la relación que deben de tener entre porcentaje de carga y número de repeticiones. Cuando el porcentaje es mayor, mi número de repeticiones tiene que ser el menor que está estipulado, por ejemplo, 6. Con 85% yo tengo que hacer 6 repeticiones. Y si tengo 75%, tengo que hacer 10 repeticiones. ¿Se entiende? Eso es importante que comprendan. Cuando juegan con el rango de carga que tienen, ustedes tienen que jugar también a la vez con el rango de número de repeticiones que nos expone el material. ¿Está bien? Pasamos a otro método, que es el método de entrenamiento Profe, ¿puedes repetir fuerza-resistencia. otra vez? ¿Sí? Cuando hablamos ¿Puedes de... repetir otra vez? Ana, te escucho. No... ¿Puedes repetir otra vez, por favor, No lo de se te las escucha, Ana. repeticiones? Hola. Ella pide si es que podés repetir otra vez el tema de las repeticiones, esa última parte que dijiste. Bueno, le estaba comentando que cuando ustedes tienen en el cuadro propiamente, tendríamos en cuenta cuando trabajamos con el mínimo de porcentaje de carga que nos expone. Por ejemplo, aquí tienen en pantalla, tienen el método hipertrófico y tienen de 75 a 85%. ¿Está bien? Pero cuando ustedes optan por trabajar con el 75%, por darles un ejemplo, opten por ocupar el número máximo de repeticiones que nos está demostrando aquí, que sería de 6 a 10. Entonces, si trabajamos con 75 kilogramos o por ciento, estaríamos trabajando con 10 repeticiones. Y si aumentamos el porcentaje de carga, disminuyamos el número de repeticiones.
¿Qué quiere decir? Podríamos trabajar con 6, 7, 8 repeticiones cuando trabajamos con un 85%. Y cuando trabajamos con un 75%, optamos por el número de repeticiones de entre 9 a 10 repeticiones. ¿Se entiende? Eso aplica para todos los métodos. ¿Ok? Si ocupo el porcentaje, por ejemplo, les doy acá un ejemplo, en el método de fuerza, en el método concéntrico, si trabajo con el 85%, debería ocupar el número máximo de repeticiones que me expone, que serían 4 repeticiones. Y si trabajo con el 100%, obviamente porque es mi 100%, estaría realizando una sola repetición de ese ejercicio. Y así con todos los métodos, exceptuando el método excéntrico como tal, porque eso también estaríamos trabajando con un número superior a lo que sería el 100%. ¿Se entiende? ¿Quedó claro, Ana? No hay problema, puedo repetir de nuevo si te parece. Perfecto. Ahora vi el chat. Perfecto. Entonces continuamos. Hablamos del método de fuerza resistencia, ¿sí? Cuando hablamos de fuerza resistencia, es muy similar al anterior, simplemente que se disminuye la carga y la intensidad propiamente, ¿ok? Gracias por el aviso del tema del micrófono, Ana. Muy bien. Y aumenta el número de series y repeticiones, que sería el volumen. Estos métodos de entrenamiento de fuerza son muy adecuados para realizarlos antes de llevar a cabo el método hipertrófico que recién estábamos realizando. Y esto, como ya ven, aumenta, o sea, disminuye el porcentaje de carga y aumenta considerablemente el número de repeticiones como tal, ¿sí? Entonces, como aumenta el número de repeticiones, estamos hablando de que hay una fuerza resistencia, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de un método de ejecución, de un ritmo de ejecución moderado, ¿sí? Ni lento ni muy rápido. Entonces estaríamos hablando de un porcentaje de carga de lo que sería hasta un 60% propiamente. ¿Está bien? Prosiguiendo, hablamos de los métodos de entrenamiento de fuerza explosiva y la reactiva, que son muy similares, ¿sí? En donde se basan principalmente en otra capacidad física o en la conjunción de otra capacidad física, que sería la de la velocidad. ¿Está bien? Cuando hacemos o exponemos eh, tanto la fuerza como capacidad mezclada con la velocidad, entonces estaríamos hablando de fuerzas denominadas explosivas y reactivas como tal. ¿Sí? Em, en este caso también tiene mucho que ver el ritmo de ejecución, ¿sí? En función de los objetivos de entrenamiento se pueden ampliar esta complejidad y tipo de ejercicios. En el método reactivo explosivo se trabajan ejercicios con el propio peso corporal o con ligeras cargas, ¿sí? Esto es muy similar a lo que sería el aprendizaje técnico o digamos la adaptación, por decir anatómica, pero ¿dónde está la gran diferencia? En el ritmo de ejecución, ¿sí? Bueno, entonces acá hablamos ya de la tabla denominada fuerza explosiva, hablamos de un porcentaje de carga del 30 a 70%, el número de repeticiones hablamos de hasta 6 repeticiones,
Y recuerden, el ritmo de ejecución, hablamos de la ejecución máxima explosiva, ¿sí? Lo mismo con lo que sería la fuerza elástico explosiva. Cuando hablamos de elasticidad y explosividad, hablamos no necesariamente de lo que sería el porcentaje en cuanto a carga, sino hablamos de la intensidad aplicada en los ejercicios, ¿sí? Cuando hablamos de intensidades bajas y todo denominado ya o enfocándonos hacia lo que sería la pliometría como tal. ¿Se entiende? Entonces acá hablamos de intensidades bajas, saltos simples, intensidades medias, cuando hablamos de hasta un 40, de hasta un 0,4 metros de lo que sería un salto como tal, de hasta un 0,80 metros de los saltos y saltos superiores a los 80 centímetros o al 0,8 metros. ¿Está? El número de ejercicios, hablamos de hasta 5 ejercicios. El número de repeticiones, hablamos de hasta 6 repeticiones. Y el número de series, hablamos hasta 5 series como tal. La recuperación es casi completa, por ende tiene que ser de entre 3 a 5 minutos. Y siempre el ritmo de ejecución, tanto para la fuerza explosiva como para la fuerza elástico-explosiva, estamos hablando el ritmo de ejecución máximo de explosividad como tal, ¿sí? Y bueno, esos métodos como tal son los que quería tocar con ustedes y en base a esos métodos también podríamos hablar un poquito de las zonas de entrenamiento de fuerza, ¿sí? Eh, Hablamos de que el entrenamiento de fuerza, utilizando resistencias que actúan por medio de la gravedad, ya estamos hablando de los pesos libres, máquinas, palancas, se considera una actividad esencial para garantizar un adecuado rendimiento físico aplicado a cualquier deporte, la movilidad y el funcionamiento del aparato locomotor, así como para mejorar la independencia funcional de las personas que son mayores como tal. La relación entre la fuerza, velocidad y potencia, ¿sí? En los ejercicios con resistencia se han permitido diferenciar zonas y métodos de entrenamiento de fuerza en donde cada una de estas variables se manifiesta de forma diferente. Entonces, cuando hablamos de zonas de entrenamiento de fuerza, estamos hablando de la siguiente tabla en cuanto a la relación que tenemos de fuerza, de velocidad y de potencia propiamente, ¿sí? Hablamos de zona uno cuando se utilizan resistencias muy altas, ¿sí? Hablamos de zona 2 cuando se utilizan resistencias muy bajas, ¿sí? Y la zona 3 que se utilizan resistencias intermedias. Eh, Dentro de estas zonas podemos distinguir dos áreas fundamentales, ¿sí? Cuando hablamos del área 3.1, en donde el nivel de la resistencia utilizada es mayor, y acá hablamos del porcentaje siempre en base al nivel de la repetición máxima, ¿sí? Ahora, también podríamos hablar de los test interactivos sobre el entrenamiento de fuerza, ¿sí? En este caso, hablamos de las diferentes manifestaciones de fuerza, ¿sí? Hablamos de este test, posición inicial, la fase descendente y la posición final, que es lo que habíamos hablado de la obtención del RM como tal, ¿sí? Hablamos también, bueno, esto ya es un poco más extenso, pero hablamos de la relación entre lo que sería la velocidad y la fuerza máxima como tal en una sentadilla, ¿sí? Cuándo se denomina explosiva, en qué rango, digamos, en qué rango se denomina la fuerza máxima y en qué rango se denomina lo que sería la fuerza potencia como tal, ¿sí?
Bueno, y como, digamos, como una conclusión en base a este tema, hablamos de que el diseño de los programas de entrenamiento, principalmente de fuerza, requiere que los objetivos, considerar los objetivos bien específicos perseguidos en cada caso, ¿sí? Eh, es un factor importante conocer con exactitud los métodos de fuerza que les expuse en este material, ¿sí? Para poder planificar de forma adecuada todos los entrenamientos. O sea, cuándo voy a trabajar la fuerza resistencia, cuándo voy a trabajar la fuerza potencia, la fuerza explosiva, la fuerza elástico explosiva, cuándo trabajo hipertrofia, cuándo trabajo el método concéntrico, excéntrico, en qué me ayuda a mí, cuál es la diferencia entre esos métodos. Hay veces prácticamente podríamos trabajar con el mismo porcentaje de carga, pero no así con el mismo ritmo de ejecución. Entonces, esa es la que genera la diferencia como tal. Los métodos de entrenamiento de fuerza son primordiales para mejorar nuestro rendimiento y el de nuestros deportistas y principalmente en la prevención de lesiones. Así que, ¿alguna duda, pregunta o consulta como tal? No, profe. Muy bien, este apartado, digamos, de lo que quedaba de la clase anterior era, realmente esta clase era justamente para hablar sobre la clase práctica que tenemos virtual, pero sigue siendo práctica en sí, porque lo que vamos a hacer es vamos a planificar ejercicios, lo mismo que hicieron de forma teórica, ahora lo vamos a llevar a la práctica, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? Y ustedes van a tener que trabajar, van a tener que ver la manera de conseguir un compañero de entrenamiento, tanto para que les pueda filmar en cuanto a la ejecución de los movimientos cuando no requieren ayuda o asistencia como tal, y cuando sí lo requieren, entonces que estén ahí principalmente para la demostración, y recomiendo que sean con maquinarias para, por ejemplo, el método denominado excéntrico, ¿sí? Para los demás métodos no importa, eso ya queda a criterio de ustedes. Pero para con los métodos de fuerza excéntrica, sí me gustaría que lo hagan con máquinas. ¿Qué quiere decir este? Con la máquina extensora de piernas, con la máquina, o sea, la prensa 45, la sentadilla hack, ¿sí? Las maquinarias como tal, las que se utilizan con poleas principalmente. ¿Para qué? Para que el apoyo sea una fuerza externa del compañero, no así para los soportes como tal, porque eso sí es bastante peligroso. ¿Está bien? Me queda menos de un minuto en cuanto al tiempo, pero vamos a conectarnos por lo menos unos 10 a 15 minutitos más una vez que culmine el tiempo como tal. ¿Sí? Ok. A ver, Ana está